Buenos días a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Cholo. El día de hoy tenemos el caso de una paciente de sexo femenino de 30 años que acude al servicio de emergencia por un paro cardíaco. Primero vamos a hacer la lectura del caso, luego vamos a presentar al equipo y después de eso vamos a seguir con la discusión del caso, conversar acerca del manejo que se hizo en triaje, los exámenes auxiliares y el abordaje terapéutico. Entonces, damos inicio. Una mujer de 30 años fue llevada al departamento de emergencias de ese hospital debido a un paro cardíaco. En la mañana de esta presentación, la paciente fue encontrada inconsciente en su dormitorio. Su madre llamó a los servicios médicos de emergencia a las 8:45 de la mañana y dio inicio a la reanimación cardiopulmonar, que fue continuada por los primeros intervinientes del departamento de bomberos cuando llegaron. El ritmo cardíaco se evaluó con un desfibrilador externo automático, un DEA, y se administró una descarga. El personal de emergencias, que podía proporcionar soporte vital avanzado, llegó casi 9 minutos después, a las 8:54 de la mañana, y encontró que la paciente ya no tenía pulso. Se continuó con el RCP y se estableció un acceso intraóseo. La electrocardiografía realizada con un monitor externo y un desfibrilador reveló, según nos informan, una bradicardia de complejo ancho. Se continuó con el RCP, se intubó la tráquea y se administró bicarbonato de sodio, epinefrina y cloruro de calcio por vía intraósea. La circulación espontánea regresó. Mientras la paciente era trasladada desde su casa hasta la ambulancia, volvió a perder el pulso. En este caso, se reanudó la reanimación cardiopulmonar y se administró epinefrina, y esto restableció el pulso. A las 9:16 el pulso era de 94 latidos por minuto, la presión arterial era de 66/30 y la frecuencia respiratoria era de 7 respiraciones por minuto. En este caso se insertó un catéter intravenoso periférico y se administró un bolo de solución salina normal. A partir de entonces la presión arterial era de 54/24 y se inició una infusión continua de dopamina y la paciente fue trasladada al departamento de emergencia de este hospital, al que llegó a las 9:38 am. Cuando la paciente llegó al servicio de urgencias, la historia clínica disponible era limitada, ¿no? La madre de la paciente informó que esta había bebido alcohol en exceso y que parecía estar intoxicada la noche anterior, pero que parecía estar bien a las 7:45 am, antes de ir a su dormitorio, ¿no? La paciente también fumaba cigarrillos y tenía antecedentes de depresión, ansiedad, trastorno por consumo de sustancias y abscesos cutáneos debido a la meticilina resistente. Se desconocía la medicación actual y una revisión de la historia clínica electrónica reveló una alergia a la amoxicilina a ácido clavulánico, ¿no? La paciente vivía en una zona urbana de Nueva Inglaterra con su madre, su hija y su prima, y también pues estaba desempleada. Bueno, durante el examen la paciente estaba omnibulada, no respondía a la estimulación nociva, la temperatura era de 35.9, el pulso era de 27 latidos por minuto, la presión arterial era de 60/24, la frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno del 99%, ¿no? Mientras se recibía soporte ventilatorio mecánico completo. Las pupilas tenían 6 milímetros de diámetro y no reaccionaban a la luz. Tampoco había reflejos corneales o oculocefálico, tusígeno y nauseoso. Y además no había tampoco respiraciones espontáneas sobre las respiraciones ventiladas, los respiratorios eran iguales en ambos pulmones y se realizó un EKG, ¿no? En el EKG, el cual se caracterizó por un ritmo irregular y de complejo ancho, con una anchura del QRS de este complejo de hasta 220 milisegundos. El diagnóstico diferencial de un complejo QRS de esta anchura incluye tanto la activación ventricular directa, un ataque cardioventricular y preexcitación, la conducción ventricular aberrante, la desfibrilación intramiocárdica, la cardiomiopatía grave, una hipotermia, anomalías electrolíticas incluyendo la hipercalemia y además efectos tóxicos de los fármacos. Con el complejo QRS tenía una onda R amplia y positiva en la derivación V, que es una característica morfológica que se asemeja a un bloqueo de la rama derecha de las ejes. Bien, otras características notables de este complejo QRS incluyen un eje del plano frontal muy a la derecha, así como una onda R positiva en la derivación ABR, un hallazgo normal que puede indicar taquicardia ventricular, mal posicionamiento de la derivación, dextrocardia o ciertos toxídromos. El electrocardiograma también mostró una prolongación sustancial del intervalo QT corregido, incluso después de tener en cuenta el efecto del complejo QRS ancho. Ok, ahora que ya hemos leído un poco sobre el caso, vamos a presentar a nuestro equipo. Tenemos al doctor Hugo Sánchez, quien fue el líder del manejo inicial, acompañado de la doctora Natalie León, quien fue la encargada del triaje. También tenemos a la doctora Marcela Bustinza, quien fue la responsable del plan terapéutico, el doctor Martín Coricinche, quien fue nuestro Sherlock Holmes, el analista de problemas, y el doctor Eric Barrientos, quien fue el encargado de los exámenes auxiliares, y mi persona, Nicole Herrera, que estoy como moderador. Ok.
ya conocemos un poco acerca de cómo llegó la paciente al servicio de emergencia, pero Natalie, coméntame, ¿cuáles fueron los vitales? ¿Cómo estaba la paciente al entrar al servicio? Bueno, al entrar, bueno, es una paciente que llegó en estado crítico, ¿no? Inconsciente y en paro cardíaco. Bueno, y al ingreso tuvimos 3 puntos importantes que ver, que era la hipotensión severa que tenía la paciente. Otro era el EKG con QRS ancho, que bueno, eso los comentarán un poco más después. Y el estado neurológico deprimido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta es una paciente joven de 30 años, entonces tenemos que ver las causas de un paro cardíaco. ¿Qué opinan ustedes sobre qué causas podría tener esta paciente siendo joven, no? Bueno, lo más que se me puede venir a la mente una paciente joven, descartaríamos problemas, por ejemplo, ACVs o, digamos, complicaciones que son para personas geriátricas, ¿no? Yo sospecharía por algo farmacológico o algo tóxico. Sí, yo también sospecho por algo farmacológico, por el antecedente que tiene, ¿no? Consumía drogas, opioides, cocaína y exceso de alcohol. También un dato importante que faltó mencionar, creo, si bien recuerdo lo que estamos hablando del documento del caso, es que había consumido drogas ilícitas durante 5 años y después 2 meses antes de ingresar. Entonces creo que es un dato muy importante, un antecedente demasiado importante. Además dice que durante estos 2 meses se había sentido desesperanzada y había dejado de tomar sus medicamentos psiquiátricos. Creo que es un dato muy importante y fundamental para este caso. Bueno, claro, teniendo en cuenta el antecedente de esta joven, ¿no? Sobre la toma de sustancias y sus antidepresivos que tomaba por el mismo hecho de sus problemas mentales que sufría, hay que tener en cuenta también un trasfondo aparte de esto, ¿no? Como podría ser un trastorno cardíaco que la paciente pudo tener, ¿no? Un problema genético, un problema que pudo ir adhiriendo con los años y no se dio cuenta hasta que llegó hasta este punto, ¿no? Y entró Claro, en porque paro. es raro, ¿no? Muy joven, Claro. 30 años. Sí, Claro. justamente no tiene un antecedente familiar, ¿no? Un antecedente familiar que su madre haya fallecido antes de los 65 y el padre antes de los 55. Ahí sí tendría predisposición genética, pero en este caso No teníamos Bueno. esa parte de información del familiar o el mismo hecho por emergencia, ¿no? También otro estado que estábamos comentando que podría ser un problema de trastorno neurológico, como una hemorragia Epidural, ¿no? sutural, Que sí. justo estaban comentando que la paciente se encontró inconsciente, capaz tuvo algún evento traumático en el cual no sabíamos o la madre no supo, entonces también podría ser un tema que tendríamos que ver. O bueno, también aparte de esto tendríamos que ver un trastorno metabólico, ¿no? En esta paciente en un problema endocrinológico, un problema suprarrenal, ¿no? Que la haya podido llevar y exacerbar a este punto, ¿no? Con el problema de electrolitos que hasta ahorita, bueno, en este punto tendríamos que dar cuenta sobre esos puntitos, ¿no? Pero bueno, entre esta paciente, entre los 16 y 35 años que tiene, ¿no? Las causas más comunes son trastornos traumáticos y, bueno, trastornos cardíacos que podría ser, ¿no? Ritmos como la sistolía, actividad eléctrica sin pulso, o fibrilación ventricular o taquicardia, ¿no? En este caso. Pero eso es lo que encontramos, todo lo contrario en esta paciente, que ella vino con una bradicardia, ¿no? Bueno, Sería un ¿qué caso opinan? raro, ¿no? ¿Podría decirse que es un caso raro? Sí. Sí. Creo que podemos más orientarlo a que tal vez haya habido algo relacionado a las drogas. Sí. Porque, o sea, es cierto que tal vez deberíamos valorar, tal vez tuvo un traumatismo, pero no sabríamos, ¿no? Pero al menos yo lo veo más orientado a las drogas, no sé ustedes qué opinan. También. Sí, Ujú. Entonces, cuando llega ella a emergencia y tú tienes que pues hacer el triaje y clasificarla según la escala ESI, que ya sabemos que pues busca hacer esta optimización de los recursos, según tú, ¿cuál fue la clasificación que le diste a esta paciente? Bueno, teniendo en cuenta el triaje de ESI, este tiene 5 puntos o 5 niveles a tomar. El último teniendo que la paciente está estable. En el cuarto, en el que solo necesita un examen auxiliar. En el tercero, teniendo en cuenta que necesita 2 o más. En el segundo es cuando ya tiene algún déficit neurológico. Y en el primer nivel, que vendría a estar nuestra paciente, que viene a ser en trauma, una entrada de trauma shock, ya que está inestable hemodinámicamente. Y bueno, nos comentan también que su EKG tuvo, bueno, es un ritmo cardíaco anómalo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y que la paciente se le tuvo que hacer RCP para poder volver el pulso a acorde, y bueno, también nos comentan que se intubó la paciente, pues, ¿no? Claro, yo creo que ese es un punto importante para clasificar como SI1, porque para que esté intubada, Claro. el antecedente de paro es emergencia, literal. O sea, tienes que actuar rápido, si no Claro. la vida del paciente está en peligro. Sí, lo que mencionaba el doctor Eric la vez Claro, pasada, las se Glasgow descubrió, también, ¿no? ¿cierto? Un Claro, es porcentaje hasta menor de- 7, ¿no? Claro, hasta 7 5 tiene que de estar 7. entubado. La intubación. Entonces creo que ese fue el factor decisivo, ¿no? Que la vida entubada tenía que estar sí o sí en ese 1. Claro, un aporte extra vendría a ser que
bueno, después de estabilizar a la paciente, hablamos con la mamá y ustedes justamente nos estaban comentando sobre que la paciente tiene problemas mentales de depresión, también toma sustancias tóxicas, pues, ¿no? Entonces, la mamá nos comenta que al regresar a su casa encuentra frascos de doxepina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿no? Sí. Y que, bueno, en ese frasco estaba vacío y esa cantidad en total cuando nos trajo a emergencia vendría a ser algo de 3000 mg dentro del fármaco que ella consumió en totalidad. Entonces hay que tener en cuenta que para que haya una toxicidad clínica patológica como viendo a la paciente, tiene que ver un consumo de 10 a 20 mg y cual ella Voló. claro, excedió. en su totalidad, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto extra a tener en cuenta, ¿no? Al final. Claro. Claro, entonces, o sea, eso que ya nos orientaba un poco a que probablemente sea una intoxicación que ya nos estaba llevando a falla multiorgánica. Sí. Tu clasificación en sí uno fue por eso, porque estaba inestable hemodinámicamente. Exactamente. Ok. Entonces, doctor Krisinche, usted cuando vio a la paciente, después de evaluar esos problemas que nos menciona Natalie, ¿cuáles son los problemas clínicos que usted señala como los más relevantes? Bueno, sí, el caso ha sido complicado, ¿no? Hallar los problemas principales. Más que nada, antes de pasar a ello, esto me hace recordar a cuando estaba de estudiante, ¿no? En el Sabogal, junto al doctor Garipuy. En ese tiempo justo había un paciente que tenía estos mismos síntomas. Y justo cuando pasábamos visita en esa mañana, este paciente presentaba un QRS ancho, una taquicardia ventricular, ¿no? Y estado neurológico deficiente. Pero claro, esto no lo puedo asimilar lo mismo que este caso porque esta sintomatología te puede dar en bastantes enfermedades, como sabemos, ¿no? Entonces, indagando un poco más en la paciente, descubrí que ella estaba pasando por un periodo de depresión en la cual había diagnosticado una depresión ya en sí dentro de sus problemas activos y estaba tomando antidepresivos, ¿no? En este caso los tricíclicos. Y investigando un poco más en la literatura me di cuenta que periféricamente tienen un efecto adverso, ¿no? Más allá de la sobredosis que te da dentro de la circulación, un QRS ancho, una taquicardia, un efecto neurológico, y todo concordaba. Entonces me hizo recordar mucho al caso, entonces dije, bueno, si esta paciente está tomando antidepresivos tricíclicos, entonces yo creo que se remonta mucho a lo que hay hace un par de años, ¿no? Entonces, lo que encontré, los problemas activos, bueno, el paro cardíaco previo, una acidosis de soporte cardiovascular, ¿no? Las alteraciones electrocardiográficas, una acidosis metabólica también se halló, no probablemente por la hiperperfusión sistémica que tuvo la paciente en ese momento y el estado neurológico deprimido, ¿no? Y esto gracias a los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Una sobredosis que esto causa. Y bueno, pues todo ello tuvo su alta complejidad en el manejo diagnóstico y terapéutico. Y una vez tú reconoces esos problemas, ¿cómo los priorizaste? ¿Cuál fue el que tuviste que resolver primero? Me imagino que algo que tenga que ver con la hemodinamia de la paciente que mencionaba Natalie. Sí, la hemodinamia es lo crucial, estabilizar al paciente es vital, ¿no? Primero tratar al paciente a que esté estable y después ya escalonadamente tratar los problemas subsiguientes. En este caso ya sería la taquicardia, el QRS, ¿no? Y después ahí seguimos con el estado neurológico y ya después de terminar con todo y solucionarlo, soporte vital y una estancia de vigilancia máxima. Yo considero también, estoy de acuerdo justo con mi compañero, y principalmente como es cardio con neuro, también puede ser tal vez un problema pulmonar, ¿no? Claro. Y también justo si, como tiene antecedente, yo considero, ¿no? Como si tiene antecedente previo de paro cardíaco, digamos, tal vez por la sobredosis que tiene, también le puede dar un paro tal vez ahora. ¿Y qué pasaría? Pues se corta la circulación, no llega oxígeno al cerebro, ¿y qué pasa? Va a haber... Déficit, claro, hipoxia, la falla multiorgánica. Claro, y si se muere el cerebro, Claro, ya no hay nada que normal. hacer. Todo Yo creo que vegetativo. de ahí tenemos que Sí. actuar rápido en este caso. Sí, creo que lo primero, Sí. como mencionan, estabilizar a la paciente hemodinámicamente. Sí. Hugo, me parece que tú estabas de guardia esa noche y me parece que tú fuiste el que le dio la primera atención. Efectivamente. Entonces, cuando ella llega y tú tienes que pues, hacer el enfoque ABCD, que como hemos visto es lo que siempre tenemos que hacer en emergencia porque es efectivo, rápido y nos permite tener este enfoque pues, de todos los aspectos del paciente, ¿nos puedes comentar un poco más a detalle cómo fue que hiciste este enfoque en el caso de esta paciente en específico? Claro, de acuerdo al enfoque ABCD, tenemos que tener en cuenta que se sigue una serie de pasos, bueno. Entonces, primero tenemos que ver lo que es el airway.
o la vía aérea. En este caso, pues tenemos que asegurarnos que esta esté permeable, que no esté obstruida, así evitamos cualquier tipo de aspiración. Ahora, esta paciente ya había estado, o bueno, llegó intubada al hospital, bueno, a la emergencia. Ahora, el por qué se va a explicar en el siguiente punto, que es el breathing o respiración. Valga la redundancia, acá pues nos fijamos cómo está respirando y cómo está la oxigenación de la paciente. Ahora, esta paciente está teniendo una respiración de 7 por minuto. Entonces, como ya estaba intubada, pues de frente se indica, ¿no?, lo que es el apoyo mecánico, ¿no?, la ventilación mecánica. Habiendo solucionado estos dos primeros, es donde nosotros ya pasamos a lo que es la circulation o circulación, ¿no? Nosotros vamos a evaluar y manejar la hemodinámica de la paciente, ¿no? Ahora, esta paciente estaba presentando una hipotensión de 66/33 milímetros de mercurio. Esto es indicativo, ¿no?, de una intervención inmediata. Y Ahora, en ese momento me parece que se le administró un bolo, o ¿cuál fue el manejo? claro, bueno, ya hemos identificado la hipotensión, entonces tenemos que administrarle un bolito, pero antes de esto tenemos que insertar pues un catéter intravenoso, ¿no? Ahora, administrando ya el bolo de solución salina, normal, también de paso inicié una infusión continua de dopamina. Esto con el objetivo de poder levantar la presión arterial, porque ya para ese momento esta presión estaba bajando, ya estaba en 54,24 milímetros de mercurio. Ahora, continuando, ¿no?, con este enfoque, vamos a lo que es disability. O sea, vamos a ver cómo está o si hay presencia de déficit neurológico. Esta paciente se encontraba pues obnubilada, no respondía a estímulos, las pupilas tenían 6 milímetros de diámetro y no reaccionaba a la luz, ¿no? Además de esto, pues no habían reflejos corneales, óculos cefálicos, tusígeno y nauseoso. Ahora, esto es sugerente, ¿no?, de daño neurológico, o bueno, de un daño neurológico significativo, ¿no? Y siguiendo esto, nosotros nos hace sospechar de una hipoxia cerebral durante el paro cardíaco. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a iniciar un monitoreo electroencefálico, ¿no?, bien, para saber qué está pasando, ¿no?, en el cerebro, ¿no?, tener un panorama un poquito más claro. Me parece que ahí en la D de disability o el déficit también podría ser drogas, ¿no? Me imagino que eso se evaluó cuando viste a la paciente. Claro, también, pero teniendo en cuenta todos estos síntomas, todos estos signos que estamos encontrando en la paciente, también tenemos que sospechar de, claro, hemos hablado de hipotensión y todo, pero ¿qué tal si esto fue provocado también por algún traumatismo? Claro. ¿No? Entonces esto lo vamos a ver finalmente en exposure, que viene a ser el examen físico de la paciente, ¿no? Que, bueno, al realizar el examen físico, pues no hubo ningún rastro de lesión traumática, haciendo esto que no se descarta evidentemente, pero sí que baje el riesgo de que alguna lesión traumática haya sido la causante de toda esta serie de problemas, ¿no? Tomando esto, nos vamos a fijar ahora en la historia, ¿no? Como ya sabemos, esta tiene antecedentes de uso de sustancias, problemas de salud mental. Es por eso que nosotros ya consideramos y sospechamos de alguna causa tóxica o metabólica, ¿no?, de la paciente. Eric, cuando yo revisé la historia, vi que habías pedido un AGA, un EKG, creo que hasta una prueba toxicológica también de imágenes, me parece. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de los exámenes auxiliares que pediste y los resultados de estos? Sí, justamente el AGA nos mostró niveles súper bajos de pH. El pH estaba en 7.05, es decir, una acidosis. Y pues para buscar si era metabólico o respiratoria, nos vamos a la presión parcial de dióxido de carbono, ¿cierto?, el CO2, y nos mostró una hipercapnia. Estaba en valores, si no me equivoco, de 84 milímetros de mercurio. Sí, estaba muy elevada. Nos confirmaba así una acidosis respiratoria, y además el bicarbonato nos quedaba atrás, ya que estaba disminuida en 21, es decir, era una acidosis respiratoria aumentada, agregada con una metabólica. Y además el lactato mostró una acidosis láctica por el valor de 4 milimoles. Y bueno, eso respecto al AGA. Y eso ya nos indicaría que hay perfusión tisular. Exacto, está demasiado baja. ¿Hemograma tomaste también? Claro, el hemograma arrojó un valor de 13.000, es decir, levemente. De leucocitosis. Exacto, levemente aumentado, pero bueno, igualmente no fue motivo para enfocarnos en esto, ¿cierto? No era motivo, ya que también en el perfil renal que se pidió, la creatinina también mostró valores de 1.2. También mostró, es decir, un cierto leve daño renal, ¿no?, una insuficiencia renal aguda renal, pero tampoco era de importancia en este caso, ¿cierto? Tampoco. Y bueno, en el EKG sí se vio alguna compatibilidad con justamente lo que mencionaba en la anamnesis,
de la toxicidad por los anticíclicos. Y pues se vio un QRS ancho de 120 milisegundos, cuando el valor normal es menor de 120, ¿cierto? Y además el intervalo QT alargado y desplazado a la derecha. Y bueno, esto es compatible con esta toxicidad de estos fármacos, ya que también se podría ver algún patrón de brugada, pero en este caso no se vio. Pero igualmente nos orienta más que todo a lo que nos dice la madre. Comparito, yo imagino, estamos hablando, ¿no?, de algún problema cardíaco, acá también mencionaron algo probablemente o posiblemente, quién sabe, pulmonar. Entonces yo supongo también habrás pedido una radiografía de tórax, claro, con sospecha. Claro, en la radiografía de tórax no mostró ninguna alteración, ninguna para nada. No mostró edema, así que respecto a los fluidos, pues no se tiene que tener ninguna limitación, ya que no había nada Y para limitar. se pidió penal toxicológico también, porque Sí. tenía antecedente de drogas. Claro, y también y se vieron metabolitos de alcohol y también de esta droga, mostrándose niveles tóxicos de esta misma. Justamente tuve la oportunidad ese día de tener una interna en la cual estaba preocupada justamente por ese caso, porque era una persona joven y estaba interesada justo cómo llegó una paciente joven en paro cardíaco, ¿no? Y bueno, con los exámenes toxicológicos que habías pedido, le había dicho que pidiera un examen de orina, en el cual salió positivo a cocaína. Entonces hay que tener en cuenta también esto, porque sí, o sea, tiene consumo de sustancias, ¿no? Puede ser la cocaína, marihuana u otro tipo de sustancias, o también sus antidepresivos, ¿no?, tricíclicos que ella consumía. Entonces acá también nos puede dar una manifestación clínica, más que todo la neurológica, ¿no? Porque acá hay una diferencia entre miosis, midriasis, si hay bradicardia y taticardia. Entonces eso nos puede dar otro signo diferente, en el cual nos podemos enfocar más en los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Creo que ahí, Eric, según tus resultados del laboratorio, ya más o menos estabas orientándote un poquito al abordaje, ¿no? Claro. Y bueno, sé que en casos así, también para controlar lo de la acidosis metabólica que tenía, el manejo es con bicarbonato. Sí. ¿Cómo manejaste eso en ese momento? Bueno, primero es el bolo, para inmediatamente corregir tanto la acidosis, que estaba muy baja, 7.05, demasiado bajo. Y además que no solo corregía la acidosis, sino que también el complejo QRS ancho también lo corregía. Sí. Lo corregía, llevándolo de niveles menores de 120 que con el que estaba, ¿no? Y bueno, en conclusión solo era el bicarbonato, ya que no había ninguna alteración en otro lado, ¿no? Y creo que hay que mencionar que con esta paciente, justo porque ya había este leve grado de tal vez una injuria renal, teníamos que tener mucho cuidado con la administración de fluidos, ¿no?, para evitar una sobrecarga hídrica. Claro, incluso la literatura te menciona que estos antidepresivos actúan sobre los colinérgicos muscarínicos M1, ¿no? Y justo esto se lo puede encontrar en el tracto urinario, en la cual va a provocar una retención. Entonces es por ello que la creatinina, por eso se puede ver altamente afectada, como estaba diciendo mi compañero, 1.2, ya estamos hablando de una preinjuria renal. Entonces de ahí podríamos sacar el argumento, ¿no? Y además los otros síntomas, ¿no?, que se ven muchas veces de estos antihipertensivos, la somnolencia. Entonces a una sobredosis puede causar un trastorno neurológico también, ¿no? Y hay que tener algo en cuenta, como hay algo extra, ¿sí? Es que al comienzo se comentó cómo llegó la paciente en horas, ¿no? Entonces la madre nos comenta que la vio a las 7:45 y 8:45 la encontró tirada en el suelo. Entonces ahí hay un tiempo de 60 minutos o una hora en la cual la paciente estuvo bien un momento y de ahí se desplomó. Entonces ese tipo de lo que le pasó durante ese tiempo da cambio de ese medicamento, que son los antidepresivos, ¿no? Porque tienen una meseta de 60 minutos, justamente el mismo tiempo que la paciente se dio para que Tiene relevancia, entonces, claro. tiene relevancia Claro. y tiene concordancia con lo que le pasó a la paciente, pues, ¿no? Y con el diagnóstico que nosotros pensamos, que es un exceso o Sobredosis. una Sí, sobredosis de antidepresivos sobre los tricíclicos. antidepresivos. Creo que es una presentación clínica bastante indicativa, ¿no? Bastante Sí, clara de sí, una sí. Yo sobredosis. creo que todos concordamos que ese es el Sí, una diagnóstico. sobredosis de por antidepresivos tricíclicos. Exacto. Marcela, ya que establecimos este diagnóstico, ¿cuál fue la terapéutica? ¿Cuál fue el tratamiento que decidiste darle? Primero, la estabilización inmediata, porque la paciente llegó mal, como hemos leído. Control de la vía aérea, la intubaron. Entonces, ¿Qué por se esa hizo? parte estamos bien. Reanimación hemodinámica con Fluidos. administración de líquidos, claro, cristoides isotónicos, por vía intravenosa, porque está hipotensa. ¿De acuerdo? Porque al inicio estaba de 60 sobre 24 y de ahí bajó a 54 sobre 24. Entonces, bajísimo. Y monitoreo continuo de los signos vitales, importantísimo. De ahí... ¿Quieres preguntar? No, claro, el tratamiento específico que hiciste, porque eso fue nada más para mantenerla estable. Claro. Y para arreglar todo lo que tenía esta acidosis, arreglar lo del complejo QRS, ¿qué hiciste?
Como dijo mi compañero, bicarbonato de sodio. Ujú. Justo para nuestro diagnóstico, ese es el principal. Que se inicia en bolo, nunca nos olvidemos, iniciamos en bolo de 50 a 100 mil equivalentes, justo para lo que dijo Eric, para reducir el ensanchamiento del complejo QRS y tratar la acidosis metabólica. Ujú. Importante. Claro. De ahí, Y quería un momento. preguntarte. Sí, claro. Cuando estás haciendo el tratamiento, pero a la emergencia, como yo había mencionado también, inició una infusión continua de dopamina con el objetivo de incrementar la presión, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo manejaste? ¿No? ¿Cambiaste el tratamiento? ¿Lo continuaste? Sí, yo lo continué, pero de dopamina no era de adrenalina. También Entiendo. por la persistencia de la hipotensión que había. Como ya mencioné en los videos anteriores, ¿no? Muy, muy bajos, demasiado bajos. Y también justo y lo usé esto después de la administración del bicarbonato de sodio con la reanimación hemodinámica, la administración de líquidos, ¿no? Y también usé el midazolam más como prevención de convulsiones porque esta es una complicación que se puede dar en este tipo de pacientes. Ujú. Y en el caso de un tratamiento ineficaz, en el caso de que haya refractariedad, ¿qué otras opciones podríamos haber considerado para el manejo de esta paciente? Claro, se puede considerar la terapia con emulsión lipídica intravenosa solamente si es que persiste la inestabilidad hemodinámica a pesar de todas las intervenciones que ya hemos hecho principal. O sea, no podemos ir de frente con esta terapia. Ujú. Tiene que seguir ciertos pasos. Y después evaluar la probabilidad de hipotermia terapéutica para mejorar el pronóstico neurológico. Recordemos que tiene un antecedente de paro. Claro. Importante. Ya, y una vez, Marcela, tuviste la evolución clínica de la paciente, ¿fue favorable? Sí. Ok. Ujú. Y, Pero igual tenemos que llevarlo a UCI. claro, me Sí. imagino que la mandaste a UCI, ¿no? Sí, justo para continuar el monitoreo y el tratamiento avanzado. Además también de las complicaciones que puede tener, ¿no? Nadie sabe. Ujú. La medicina no te va a decir, pucha, yo le administro esto, pero si se va a recuperar así de la nada, Ujú. puede pasar cualquier cosa, así es la medicina. Ujú. Entonces, justo también, aparte de UCI manejar, ¿no? Continuar el tratamiento, el monitoreo, también prevenir las complicaciones como las convulsiones, arritmias o el delirio. tal vez. Ujú. Claro. Bueno, y chicos, creo que todos se preguntarán sobre qué pasó con la paciente después de esta intervención, ¿no? Y bueno, y justo como comentó Marcela, a la paciente se le ingresa a cuidados intensivos y bueno, se le sigue administrando el bicarbonato de sodio, la noradrenalina, midazolam y bueno, todos los medicamentos que se le da a la paciente. Al segundo día de la hospitalización, bueno, intentamos tener los resultados del electrocardiograma y se habían normalizado. Entonces, para esto se suspendió el bicarbonato de sodio. Y al tercer día de la hospitalización, a la paciente se le trató por una neumonía por aspiración. Pero bueno, lo pudimos tratar con medicamentos. La paciente, bueno, se estabilizó mejor. Y ya, bueno, del tercer día pasamos al cuarto día, donde ya cuando el paciente se viene a extubar. Y bueno, y a partir de entonces se le trata tanto a la paciente por un delirio como presunta abstinencia de alcohol, porque pues teníamos que mantenerla ahí durante ese tiempo. Y bueno, nos comentan que para el proceso después de esta paciente, obviamente, que es una paciente psiquiátrica, se le vuelve a llevar al pasillo, bueno, al área de psiquiatría para que fuera reevaluada, en el cual se quedó próximamente unos días y después creo que algo máximo de 10 días, en el cual de ahí se retiró y se fue a su casa. Y bueno, creo que eso fue como el final de la paciente, ¿no? Al final la paciente no quiso entrar a un grupo para recuperación personal. Ella se negó a esto y regresó a su casa y bueno, ahí quedó el entorno de la paciente, ¿no? Pudimos al final salvarla, pero ya depende de ella el estilo de vida y bueno, los cambios que quiera hacer con ella misma, ¿no? Pucha, pero sería triste, ¿no? Sí, Porque de tanto salvarla y que recae, creo que es... Además de tratar a la paciente, para salvar su vida, creo que también debemos dar una prevención a nuestros seguidores, a nuestros podcasts, porque, bueno, a mí que me encanta hacer homeschool, leer un poco de los artículos de MINSA, justo en el 2023 había un dato muy interesante que el 75% de las mujeres en el Perú sufren de depresión y están ligadas a solucionar ello mediante medicamentos, incluso hasta llegar a la muerte, ¿no? Pero una de estas causas de muerte es primero por la vía de medicamentos, sobredosis. Entonces es un llamado de Atención. atención, ¿no? Sí. Más que una prevención, ¿no? A nuestros televidentes, a los que nos miran, nos escuchan, más que nada. Sí, creo que es importante también intentar romper este estigma, ¿no? De la salud mental y promover la conversación sobre esto. Claro, no da roche hablar con Claro. un psicólogo, un psiquiatra, no da roche. No, y así como menciona Martín, que el 75% de las mujeres tienen, imaginamos cuántos hombres tienen, pero por este estigma no lo comparten, ¿no? Claro, porque como se dice acá en el Perú, Ujú. perdón a todos, ¿no? Porque si el varón habla de sus sentimientos, ya lo tilda de maricón. Claro. Compadre.
Por eso está bien, No, chicos, es pues, cierto, tienen que chicos, hablar. o sea, sí. Bueno, chicos, creo que este caso ha sido bastante completo, ¿no? Aparte de que ha sido un caso bastante complejo, que se pudo manejar bien, nos deja pensando, ¿no? Y nos llama a iniciar esta conversación sobre pues, la importancia del trabajo íntegro y la salud mental y pues obviamente ver al paciente como algo integrado, ¿no? Entonces yo creo que de este caso podemos concluir 3 cosas. La primera es que es esencial que en emergencias tengamos un enfoque estructurado y eso lo logramos pues con el enfoque de ABCDE, que es rápido, eficaz y concreto, ¿no? Y se ha demostrado varias veces que nos ayuda a llegar a un diagnóstico precoz. También, y eso es lo que hemos visto reflejado ahora que hemos tenido esta discusión, es el trabajo interdisciplinario, este trabajo entre todos que nos apoyemos es esencial para poder definir no solamente el tratamiento, sino que cuando se presentan cuadros así de complejos, que podamos pues definir los exámenes sensoriales que vamos a pedir, los tratamientos, ¿no? Y aparte, que creo que en especial a Eric le es muy útil, que es muy importante saber los exámenes sensoriales que pedimos, pero no solo pedirlos por pedir, sino El por qué. claro, o sea, tener algo en mente, ¿no? De qué podemos encontrar. Y bueno, que esto sea una herramienta que nos vaya a servir para el manejo, ¿no? Que a ti te sirvió, Marcela, cuando Nivel terapéutico. claro, cuando llegas a la terapéutica. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias por haber venido y haber compartido este caso. Y esperamos que ustedes nos vean en el siguiente episodio de... Espera, antes de terminar, quisiera mandar un saludo a... Ok, eso es todo, chicos. Hasta el siguiente episodio de Emergen Chongo. ¡Chao! Chao, gracias.